Capítulo 7. Laquatus, el coloso. Baltor. Sí. El coloso se está moviendo. Sí, ya lo veo. ¿Podrías echarme una mano? Lo siento, pero no tiene espíritu. Estupendo. ¿Alguna idea? Prueba a matarlo. Un gran gemido llenó el aire, a la diestra de Kamal. Este dio un salto atrás, y lo que solo podía ser una gran mano surgió de las tinieblas justo ante él, le golpeó la nariz y los dedos de los pies y se desplomó sobre el pecho del gigante. Un temblor pútrido se apoderó de todo aquel montículo pectoral, y Kamal hincó una rodilla. Aferrando aún la espada del Mirari, se echó atrás. ¿Alguna idea más? ¡Corre! Kamal saltó del vientre del coloso. En medio del aire se dio cuenta de que era el segundo torso gigantesco del que escapaba en la última hora. Pataleó en un intento de que los pies le quedaran por debajo. Ya cayera en rocas o en aguas infestadas de anguilas, prefería no hacerlo con la cabeza por delante. Un pie tocó tierra firme y el hombre dejó escapar un suspiro de agradecimiento, pero el otro pie no tocó nada. Kamal cayó de lado y alzó la espada del Mirari para protegerse la cabeza. En medio de un chapuzón fue a parar al lago gélido y se zambulló en las profundidades. Cosas musculosas le pasaron nadando por al lado y encima de él oyó un estampido como el de un trueno. La enorme diestra dio un gran manotazo en el agua y se zambulló, con lo que abrió un pozo que dejó al descubierto hasta el lecho rocoso del lago. Kamal buceó para alejarse. Unas uñas gigantescas le rasguñaron los tobillos justo en el momento en que se perdía entre las oscuras aguas. El puño del coloso se cerró para coger solo agua. Kamal nadaba como podía. Mantenía la espada del Mirari bajo él, con la empuñadura cerca de la cara y la punta casi bajo los pies, y la mecía en un movimiento ondulante. La hoja le funcionaba como si fuera una aleta gigantesca, propulsándolo por las profundidades. Oyó otro estruendo tras él y un tercero y un cuarto. El coloso estaba acortando distancias. En la próxima acometida cogería a Kamal. La espada relumbró entre un banco de anguilas eléctricas que nadaban en grupo cerrado alrededor del Mirari. Kamal dio una voltereta en el agua, poniéndose la espada por delante. Las anguilas siguieron el brillo de esta, tal como había esperado. Una manota enorme apareció por la superficie, la atravesó con un palmoteo y se abalanzó sobre el hombre. Este soltó la espada, dejándola caer. Unos dedos colosales se cerraron en la hoja y tiraron de ella. Kamal emergió y tomó una gran bocanada de aire mientras se sacudía el agua del cabello. «Has perdido la espada», le recriminó Baltor. «No, no lo creo». El gigante apretó el puño. Unos chisporroteos terribles le saltaron entre los dedos, y unas descargas eléctricas formaron arcos voltaicos y le crepitaron entre los nudillos. La mano se abrió en un acto reflejo, y trocitos de anguila cayeron junto con la espada. Kamal vio caer el arma y se echó a nadar hacia el lugar donde se posaría. La hoja cortaba las olas y caía hacia el fondo. La siguió en su descenso. Ya no le importaba nada el monstruo que tenía encima, solo la espada. El lago cada vez era más frío, más profundo, más terrible, como si no tuviera fondo. Con un doble impulso de los pies, consiguió por fin agarrar el pomo. Se puso la hoja debajo y volvió a usarla a modo de aleta. Si no hay fondo, pensó Kamal, al menos el coloso no podrá vadearlo. Una gran sacudida tras él desmintió tal ocurrencia. El coloso no tenía por qué caminar. Al fin y al cabo, era un tritón y sabía nadar. Kamal emergió para tomar aire. Volvió la mirada, pero no vio al enfurecido cadáver. Aún así, este estaba revolviendo el lago. Olas de hasta 4 y 5 brazas lo arrastraban como si fuera un cascarón de nuez. Las espumosas crestas grises relucían a la luz de la espada, y justo encima de él flotaba lo que parecía ser un par de botas enanas. ¿Y ahora qué, Baltor? «Dame la espada», gritó el enano. «¿Qué? Que me des la espada, tarugo». «Pero, si es de metal, no puedes afectarlo». «Es más de espíritu que de metal», dijo Baltor, bajando en picado al retirarse la ola y luego subiendo vertiginosamente al aproximarse la siguiente.
Le tendió la mano fantasmal. «Dámela». En la cabeza de Kamal se agolpaban las ideas. No había llegado tan lejos ni aguantado tantas cosas solo para acabar entregando el arma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Aterrorizarla? «Dámela», bramó el enano, abalanzándose hacia la empuñadura. Por encima de él, invisible para el enano pero bien diáfana para Kamal, descendió la imponente mano del Aquatus. Kamal le cedió la hoja a Baltor y el enano la enarboló en lo alto, apartándola. El fantasma consiguió escabullirse de la pútrida palma, aunque ésta cayó con todas las fuerzas sobre Kamal. Se quedó aplanado contra el agua y se relajó, dejando que el cuerpo se deslizara con el líquido. La mano gigante lo empujó a las profundidades del lago, y Kamal se vio arrastrado entre los dedos de aquella como si de unas algas se tratara. No le quedaba más esperanza que el coloso se fijara en la espada y perdiera el interés por el hombre que apresaba. El agua le presionaba sienes y oídos y el cráneo le chasqueaba como si fuera a romperse. La mano se levantó y lo tiró a lo lejos. Kamal rodó por la corriente, desechado. El coloso nadó hacia la otra orilla, en pos de la espada. Esta desapareció por una larguísima galería que se abría en lo alto. Baltor. ¿Ese ladrón? Desde el principio no quería más que la espada. Estaba claro que no podía sacarla por sus propios medios del corazón del coloso. Baltor necesitaba a un mortal para hacerlo, pero ya no precisaba de éste. Había traicionado a Kamal. En cuestión de unos instantes su amigo se había convertido en su enemigo. Así eran las cosas con la espada del Mirari. Apretando los dientes, Kamal nadó hacia la escamosa espalda del coloso. Esta hendía las aguas como si fuera una manada de ballenas, con innumerables aletas dorsales rompiendo la superficie. Dio una última brazada hasta una de esas aletas y se agarró a ella. Sombríamente, se imaginó a sí mismo como si no fuera más que otra anguila aferrada. El agua corría en riachuelos regulares, bajando por la espalda del ser que nadaba. En apenas un minuto, el coloso ya había cruzado el vasto lago y subido a la otra orilla. Unos pies palmeados avanzaban por las piedras, y una espalda encorvada, ya erguida todo lo posible, llevaba a Kamal colgando de ella. El zombi gigante estiró el cuello para ver cómo la luz del Mirari desaparecía por encima de él. El rostro de Kamal mostraba su gran desilusión por aquella traición. Montaría en ese monstruo para perseguir a Baltor, le arrancaría la espada del Mirari y la usaría para partir al fantasma ladrón por la mitad. El coloso chapoteó por la orilla hasta llegar a la galería por donde había desaparecido Baltor y empezó a subir por ella. Las ventosas que tenía en los dedos de las manos y de los pies se pegaban a la piedra lisa, y los pútridos músculos se tensaban bajo la piel escamosa. El zombi no necesitaba respirar, pero los gases de la putrefacción se desprendían del cuerpo mientras proseguía el ascenso por la superficie de roca. Pugnando por evitar los gases nocivos, Kamal trepó por las aletas dorsales. Torrentes de aire rezumaban de los hombros del monstruo y, muy a lo lejos, la luz del Mirari tildaba tenuemente. Era como si Baltor se hubiera quedado flotando a un par de kilómetros por encima de ellos. ¿Acaso había llegado a un callejón sin salida? ¿O la cámara se había quedado obstruida por el cadáver del oso guardián? El coloso subió más y más. Aquellas manos descomunales se hincaban en los espacios abiertos en la cara del risco, mientras el ser gritaba con un anhelo terrible. Emitiendo sus propios gruñidos, las criaturas que habitaban en aquellos salientes se diseminaron por los brazos del gigante. Unas arañas tan grandes como panteras clavaron peludos aguijones en la carne del tritón y bombearon un veneno negro bajo aquella piel blancuzca. Pese a ello, el coloso siguió escalando y las arañas se esparcieron por él. Contornearon los hombros del monstruo y se dirigieron hacia Kamal. «Y yo sin espada», gruñó este. Una mirada hacia arriba le mostró la misma hoja que buscaba, colgando en el aire, por encima de la cabeza del Aquatus. En efecto, Baltor se había quedado atrapado en la parte superior de la galería. Kamal subió a toda prisa por las aletas como si de una escalerilla se tratase. Los quelíceros de las arañas se alargaron hacia él, pero consiguió trepar por el cuello y la nuca del gigante. Kamal dio un salto, en un intento por arrebatarle la espada a su fantasmal camarada. Demasiado tarde.
El coloso la aferró primero. La mano de éste se cerró sobre la hoja y Baltor no pudo retenerla. Con un resoplido de risa pútrida, la Quatu sostuvo la brillante arma ante él y abrió lentamente la mano para contemplar el objeto de su adoración. Agarrándose a una escama de la frente con la mano izquierda, Kamal se dejó caer por la colosal nariz, se estiró y con la otra mano le arrebató la espada del Mirari. Saltó en la napia del gigante de puro júbilo y con otro bote llegó hasta la calva de este, justo antes de que una mano llena de ventosas se estrellara contra aquella cara. Kamal se agachó para mantener el equilibrio sobre el convulso cráneo. El coloso estaba furioso y unas arañas enormes le trepaban por toda la cabeza. Pese a todo, Kamal no recordaba haber estado tan feliz nunca. Giró sobre sí, trazando con la espada un amplio arco con el que cortó a 3 arañas en 2 y envió las mitades volando por el aire. Con un revés partió a la 4ª y con una patada hizo caer a una 5ª. Era como en los viejos tiempos, era el rey del mundo matando a todos los que se le oponían. Y eso lo trastornó. «Por aquí», susurró Baltor, haciéndole señales hacia un pasadizo que había al otro lado de la galería. «¿Por qué debería confiar en ti?», le gritó Kamal mientras mataba a otra araña. «Porque si no él te hará papilla». Un zumbido en el aire le advirtió de un golpe inminente en la cabeza. Kamal tuvo tiempo de dar 2 pasos de carrerilla y saltar al vacío. Pero ya no estaba vacío, sino lleno de las manos del coloso, que manoteaban en el aire. Un dedo le dio a Kamal y lo envió galería abajo, pero otro volvió a impulsarlo hacia arriba. El hombre alargó un brazo y se cogió por los pelos a un saliente de piedra. Con un rugido, apoyó en el reborde el brazo con que llevaba la espada y se encaramó. Por fin se puso de pie, tambaleante, y echó a correr hasta que se topó con una maraña de raíces. Dao golpetón cayó de espaldas en la cornisa. «Ya sé por qué me devolviste la espada», gruñó Kamal. Poniéndose en pie de un salto, enarboló el arma como si de un hacha se tratara. El filo mordió las raíces y se hundió profundamente. Tiró de la hoja hasta liberarla y volvió a golpear con ella en sentido opuesto. Eso le iba a llevar una eternidad. Kamal le pegó un tirón al pomo y arrancó la hoja de la maraña con tanta fuerza que cayó hacia atrás. Ese accidente le salvó la vida. El puño de la Quatus le pasó por encima de la cabeza y se hundió en las raíces, que se quebraron en una lluvia de astillas. El coloso retiró el brazo, intentando agarrar a Kamal. Este saltó por encima de su muñeca, con la espada aún en la mano, y atravesó a todo correr la brosa de raíces. Baltor lo seguía pegado a los talones, flotando. Kamal le dedicó un gruñido. Bastante rabia le daba ya que lo siguiera una figura fantasmagórica, y más teniendo en cuenta que Baltor no iba a sudar ni gota. «Aléjate de mí, traidor». «¿Qué? ¿Así me tratas después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho?», resopló Kamal mientras brincaba por delante de la mano del coloso, que se tendía hacia él. «¿Te refieres a robarme la espada y dejarme en un pozo con un monstruo?». «Me refiero a salvar la espada y conseguir que haya salido del pozo», vociferó Baltor. «Y no es tu espada, ni tampoco mía. Esta espada pertenece a las edades del tiempo». Kamal pasó corriendo bajo un arco de piedra y entró en otra gran cámara, con un techo tan alto y unas paredes tan lejanas que no se veían en las tinieblas. Se detuvo de golpe, apretó los puños y jadeó. «Ya puedes olvidarte de que te la devuelva. Es mía. Vamos, cálmate». El fantasma levantó las manos y se acercó poco a poco. Con un rugido, Kamal enarboló la espalda y golpeó en el lugar donde había estado Baltor, pues este ya se había esfumado. «Puedo destruirte», bramó el hombre, buscando en la caverna con la mirada. La voz resonó en las paredes distantes. «Sé que puedo. Es un arma espiritual y es capaz de destruir espíritus». Baltor volvió a aparecer a un tiro de piedra. Tenía los brazos cruzados y los labios fruncidos. Desde el extremo del corredor que habían atravesado, llegaron los sonidos de la piedra agrietándose bajo una terrible presión. Baltor hizo caso omiso de ello. «¿Lo ves?». La voz del fantasma sonaba como el ladrido de un perro enfadado. «Por esto me necesitas, Kamal».
¿Para qué? ¿Para qué me robes la espada cuando llegue el coloso? No, para impedir que la espada te robe el alma. Mírate. Me juego lo que quieras a que matarías a toda tu tribu, mi propia tribu, para conservar esa arma. Mejor que pienses, empezó Kamal, pero de repente le pareció que oía sus propias palabras. Miró la hoja y el Midari brillando en el extremo. Antaño el orbe se había mostrado insaciable, pero Kamal lo había llenado con la oscuridad de su propia alma. El orbe le estaba devolviendo tal oscuridad. Tienes razón, dijo, tendiéndole la espada. Llévatela. No. Baltor negó lentamente con la cabeza. Has de guardarla tú, pero recuerda siempre el peligro que entraña. La roca se quebró en el pasadizo. Una nube de polvillo y piedra fragmentada les pasó por encima. Vámonos, dijo Kamal, intentando ver el techo. ¿Por dónde salimos de aquí? Te seguirá, dijo Baltor con rotundidad. Está excavando la roca maciza para llegar a ti. No creas que bastará con salir trepando de este agujero. Te perseguirá por toda Otaria, a menos que lo mate ahora mismo. Baltor asintió con gravedad. La espada lo creó. La espada podrá destruirlo. ¿Cómo? No lo sé, se limitó a responder el viejo enano. El suelo de la caverna se estremeció como si el coloso se estuviera moviendo bajo él. Kamal se cubrió la espalda con la pared que tenía al lado, aferrando la espada del Midari con ambas manos. Pronto lo sabremos. Una grieta empezó a abrirse cerca de los pies del hombre y se extendió como un rayo hasta perderse en la oscuridad de la cueva. Otra fisura apareció cerca de la primera. Un sinfín de crujidos y estallidos puso de manifiesto que se abrían incontables grietas más. Kamal retrocedió siguiendo la pared, pero un trozo del suelo que tenía detrás se desmoronó y desapareció en las tinieblas. Baltor, si tienes alguna idea. Y el suelo se levantó. Grandes triángulos de roca se desprendieron y, por un momento, se quedaron alzados, apoyados en uno de sus lados. Luego se ladearon y cayeron para revelar al inconmensurable cadáver, tan descarnado en algunos sitios que hasta el hueso estaba al descubierto. Levantó aquel cráneo tan macabro y rugió. Un sonido horroroso brotó como un geyser de aliento pútrido y sacudió la caverna. Kamal apoyó la espalda en la pared. De no haber sido por el trozo de saliente en que se encontraba, habría caído en aquella oscuridad. No podía escaparse y no podía esconderse, solo cabía quedarse allí, con la espada del Midari enarbolada ante él. Era el mismo objeto por cuya posesión el coloso había nadado, escalado y excavado. Aquellos ojos sin vida, unos sacos caídos en la cara, se clavaron en la rutilante arma, y unas manos que ya no eran sino gigantescas pinzas de hueso se alargaron hacia ella. Kamal afirmó los pies e invocó los recuerdos de aquel bárbaro de las montañas que había sido. El poder penetró, chisporroteando, en la hoja, que se puso al rojo vivo. Cuando los temblorosos huesos de los dedos se acercaron más, el hombre atacó. El metal de Tran dio en los huesos y los cortó por completo. Los dedos del coloso crujieron como leños y cayeron en cascada a la oscuridad. Kamal se irguió, con el fuego del maná ardiéndole en el interior. Sonrió, consciente de que la estúpida bestia ya no podría agarrar la cosa que más deseaba. Pero el coloso no era tan estúpido. Cerró la otra mano y con aquel puño golpeó en la pared de roca, por encima del hombre. La piedra se partió en 1000 pedazos y cayó en una avalancha brutal encima de Kamal. Este cayó bajo el aluvión de rocas y el peso demoledor de la piedra lo sepultó. Lo cortaron, magullaron y lo aplastaron, amontonándose encima de él. La espada quedó más allá, colgando inerte de una mano flácida. El metal de Tran ya se enfriaba de su furia de maná. Kamal intentó dejar caer la hoja, lanzarla al abismo, cualquier cosa antes de dejar que el coloso se hiciera con ella. Pero ni tan solo pudo mover la mano. Los muñones de los dedos del Aquatu se cerraron sobre la hoja y tiraron de ella hasta soltarla. El coloso levantó el arma, triunfal. Era un arma con más de un siglo, hecha de un bastón que tenía más de 9 milenios. Aquella espada era la fuente del crecimiento desbocado del coloso. Por funda había tenido el mismísimo corazón del Aquatu y, mientras permaneciera allí,
el gigante viviría y crecería para siempre. No. Gritó Kamal, deseando que aquellos miembros que tenía tan entumecidos pudieran moverse. No. Con unos movimientos que casi se dirían delicados, el imponente cadáver dio la vuelta a la espada, se puso la punta de la hoja en la cavidad que tenía en el pecho y se la clavó en el corazón. Solo el Mirari permaneció fuera de la caja torácica, el resto quedó enfundado en músculos putrefactos. El poder de la espada centelleó y se esparció por el coloso. La carne pútrida de este pareció abotagarse. Kamal había dejado de debatirse bajo el montón de rocas. No era una batalla física la que ganaría aquella guerra, sino una espiritual. Baltor, susurró, como si estuviera rezando, guía y canaliza el maná que yo extraiga. Kamal no veía ni oía al fantasma, pero sintió que éste le había entendido. Alargando la mano que había perdido la espada, Kamal cerró los ojos y dejó aflorar los recuerdos de las montañas, de aquella sierra de picos y piedras agostadas, de osos gigantes y de muflones saltarines. Evocó toda una vida de memorias y las vertió por la mano, como si aún empuñara la espada. En vez de fluir por la hoja de esta, la magia atravesó el aire y penetró en el espíritu que allí flotaba. Si Baltor no conseguía encauzar todo aquel poder, Kamal se consumiría vivo. El hombre rememoró el reguero de muertos que había dejado con aquella espada, la furia, la sangre. Recordó la mirada en la cara de su hermana al verse traicionada, la herida roja abierta en el vientre de ésta y la gloria carnicera de un bárbaro henchido de sangre. El poder estaba yendo a algún sitio. No se quedaba en Kamal. Abrió los ojos y vio al Mirari brillando como un sol rojo. La hoja también debía de estar brillando, porque un humo negro brotaba del orificio en el pecho del coloso. Un instante después, la carne también se puso al rojo vivo. Unas bolsas de gas volátil explotaron y ello prendió a más bolsas cercanas. El cadáver gigantesco estalló en anillos concéntricos a partir de la espada. El corazón del monstruo voló por los aires y, cuando las llamas alcanzaron aquellos pútridos pulmones, el gigante entró en erupción. Una explosión terrorífica le arrancó el torso, piernas y cabeza. La carne pulverizada se levantó en una putrefacta corona, que se deshizo en nada antes de que llegara a tocar las paredes de la caverna. La deflagración le había llenado de chiribitas los ojos a Kamal, pero aún así no quiso apartar la mirada. Quería ver dónde caía la espada del Mirari, para así poder bajar a recuperarla. Pero no cayó, sino que se quedó suspendida en el aire, apagándose poco a poco. Al final, toda la fuerza roja desapareció de ella y solo quedó el lustre plateado. Kamal se quedó mirando, incrédulo, hasta que vio a una figura fantasmal agarrar la espada y caminar hacia él por el aire. «Vamos, Kamal», le dijo Baltor. «Voy a sacarte de aquí. Tienes una espada que empuñar y un mundo que salvar».